Recording in progress. Vamos a dar inicio entonces. Por favor. En nombre de Dios y de la patria, se abre la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. Le damos la bienvenida a los senadores que integran esta comisión. También saludamos a la Secretaría Ejecutiva, a los invitados especiales del día de hoy. Quiero consultar a la Secretaría, ¿tenemos tabla? Presidenta, no tenemos cuenta hoy, solamente tenemos un proyecto en tabla y una audiencia. El proyecto en tabla es un proyecto en segundo trámite constitucional que modifica la ley 18.290 de tránsito para sancionar al conductor de vehículos motorizados que causare daños o lesiones a quien se traslade en bicicleta u otros ciclos. Boletín 13.975-15. Para el tratamiento de este proyecto han sido especialmente invitados el Ministro de Transporte y Telecomunicaciones y la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, CONACET. Y en segundo lugar, tenemos una audiencia para los representantes de buses Ñandú, Tur, Marga Marga de la región de Valparaíso, que debido a la situación en el ámbito del transporte que afecta a la mencionada región. Ok, muchas gracias. Yo antes de comenzar con el punto número 1 de la tabla y por supuesto saludar a la coordinadora legislativa Viviana Díaz y a la secretaria ejecutiva de CONACET, Karina Muñoz, así que bienvenida. Bienvenida también a los asesores. Colegas, yo quiero plantear, antes de pasar al primer punto de la tabla, que ayer, he observado con cierta preocupación, en particular la declaración del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, respecto a la situación del proyecto de ferrocarril o tren de Santiago a Valparaíso. Ahí el Ministerio de Transporte, a través de su máxima autoridad, señala que este proyecto no es viable. Se alude a un tema pendiente, que yo creo que es un tema que deben resolver, obviamente, que técnicos e ingenieros. Y paralelamente el Ministerio de Obras Públicas señala que esto será una prioridad. Entonces, en primer lugar, aparece una contradicción desde el Ejecutivo, pero me parece que lo más importante tiene que ver acá con un proyecto que anteriormente fue declarado de interés público, respecto al cual hay bastante prioridad, así me lo han comunicado también los senadores de la región, que ayer también en sala expusieron esta situación. Yo quiero proponer, y abro la palabra sobre el tema, que también como comisión solicitemos que en reunión de comité se defina una sesión especial para ver este tema. Me parece que este es un tema bien emblemático respecto a la movilidad en Chile y que requiere de una explicación que sea coherente también, porque claramente hoy día hay una contradicción entre el Ejecutivo y creo que tenemos que tener claridad respecto de qué es lo que sucede con un proyecto que es de larga data, no empieza ahora, pero claramente que con una declaración se está echando abajo un proyecto que es bien relevante. Te ofrezco la palabra sobre el punto, senador Castro. Ahí sí, ya. Sí, Presidenta, yo la respaldo plenamente. Me parece que no debió haber ocurrido este malentendido o contraposición de opinión. Tiene que haber claridad. Esta es la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, me parece natural y lógico, y ojalá unánime, que pudiéramos pedir esta sesión especial a la sala. Han pedido sobre todas las materias en las que queda una duda, que yo creo que se va a resolver, no tengo ninguna duda que se va a resolver, pero me parece que es el momento, por la contingencia y por la circunstancia que se produce esta pequeña opinión cruzada, diría yo, que podría resolverse perfectamente. Creo que amerita, así que todo el apoyo. Gracias, senador Castro. Senador Van Rieselberghe, senador Kuzanovich. Entonces, tomamos el acuerdo, le voy a pedir a la Secretaría Ejecutiva que exactamente para que se coloque en sesión especial y se aborde la situación del proyecto Santiago-Valparaíso Trenes. Muchas gracias. ¿Algún otro punto en cuenta? Si no, cerramos y pasamos al primer tema de la tabla. Entonces, el primer tema de hoy ya lo señaló la Secretaría, segundo trámite constitucional, proyecto de ley que modifica la ley 18.290 de tránsito y sanciona a conductores de vehículos motorizados que causen daños o lesiones a quien se traslada en bicicleta u otros ciclos. En esta ocasión,
Van a participar de esta comisión en representación del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la coordinadora legislativa, señora Viviana Díaz, y la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, la CONACET, la señora Karina Muñoz. Tiene la palabra Viviana, bienvenida. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a los señores senadores. Primero, emitir las excusas del ministro que por problemas de agenda no pudo estar hoy día presentando. Entonces me pidió a mí que hiciera la presentación respecto del proyecto de ley que está en número 1 en la tabla. Bueno, nosotros con Karina nos habíamos dividido primero la justificación, digamos, técnica de este proyecto de ley y luego yo la justificación jurídico-legislativa. No sé si la presidenta está de acuerdo con que presente primero. No hay problema. Tiene la palabra entonces Karina Muñoz. Muchas gracias, senadores y senadoras, por la oportunidad. Bueno, no sé si tengo aquí ya. Ahí está la presentación. Muchas gracias. Bueno, primero para dar como un contexto desde el punto de vista de la seguridad vial, por qué es relevante y por qué nosotros como ministerio, como CONACET, estamos apoyando esta iniciativa. Ahí sí, perdón. Primero tiene que ver con relevar el concepto de la visión cero, este enfoque de sistema seguro que está incorporado en la nueva Política Nacional de Seguridad de Tránsito y en la Estrategia Nacional de Seguridad de Tránsito que se elaboró en CONACET entre el año 2017-2019, y que tiene esta visión, valga la redundancia, de 0 fallecidos y 0 lesionados en el tránsito. Y que es lo central de esta visión, es poner en el centro a las personas, entender que las personas tienen una tolerancia limitada a los impactos, que las personas tienen la posibilidad de cometer errores, por lo tanto se diseña las vías, las velocidades, los vehículos, y se educa pensando y considerando esto, las personas al centro y su tolerancia limitada al impacto. Y se hace a través de datos de coordinación, con normativa, con innovación, etc. La siguiente, por favor. Un poco estadísticas para que volvamos a entrar en sintonía con el tema. De acuerdo a las estadísticas de Carabineros del último año, el año 2021, tuvimos más de 80.000 siniestros de tránsito en el país, donde resultaron fallecidos 1.688. Pongo énfasis en esta variable, en este dato, porque es un dato súper relevante. Son más de 5 personas las que al día mueren producto del tránsito, algo que no se debiera aceptar, no deberíamos aceptar, debemos trabajar para evitar aquello. Y dentro de todas estas personas fallecidas, el 41% corresponde a usuarios vulnerables. Se llama usuarios vulnerables en el tránsito a los peatones, a los ciclistas y a los motociclistas, porque ellos no tienen una coraza que los proteja, su carrocería es su propio cuerpo, por lo tanto cualquier impacto es mucho más fuerte para ellos. Por lo tanto se trabaja en proteger con mayor fuerza a este grupo. La siguiente, por favor. Bueno, y esta es una de las primeras causas de muerte externa en niños entre 1 y 4 años, entre 1 y 14 años, y en jóvenes de 15 a 29 años. Para el país, los siniestros de tránsito, considerando todas las variables económicas, significa un costo de 2.2% del PIB. Por lo tanto, no es un gasto, sino que es un inversión. La siguiente, por favor. Bueno, y el estado de situación desde hace 20 años, podemos ver que la evolución de los fallecidos, que es la curva roja, se ha mantenido bastante estable en el tiempo. O sea, de la creación y de ahí se ha estabilizado y provocar un impacto tal de que tengamos una baja significativa en las fatalidades. Durante el año 2020 tuvimos una baja mínima, que ni siquiera fue la baja más significativa histórica, pero fue producto de la baja movilidad que tuvimos, del confinamiento, está asociado más a eso, más que a algún efecto que hayamos tenido por las medidas implementadas. La siguiente, por favor. ¿Sí? Senador Castro. Tuvo un alza, claro. 19. Sí, Sí, tuvo un alza y después se ha ido como una leve cima y después volvió a estar un poco más bajo, pero claro, la fatalidad, como el foco de este enfoque seguro de la movilidad o la visión cero, se centra en bajar a cero las fatalidades y las lesiones graves. Ya no olvidamos del enfoque antiguo que era reducir la siniestralidad, sino que nos enfocamos en reducir la fatalidad y las lesiones graves. Ese es el foco. Y
Bueno, la evolución de los fallecidos, ahí está, en promedio tenemos casi 1.600 fallecidos cada año en el tránsito. Esto además, si consideramos que en Chile, desde el año 2019, estamos pudiendo contabilizar los fallecidos hasta las 48 horas, el estándar mundial es hasta 30 días, por lo tanto tenemos que aplicarle estos últimos años un factor de 1.2 y ya nos da 2.026 personas muertas en el tránsito cada año, muy por lejos de los estándares OCDE. Somos de los mejores en la región, pero tenemos que siempre compararnos con el alumno más aventajado. Senador Castro. Sí, por supuesto. Una Sí, consulta sobre el totalmente, punto, sí. totalmente. La mortalidad ahora es dentro de los primeros 30 días del ciclo, ¿verdad? Exacto. Es el nivel medido de invalidez de aquellos que sobreviven pero que quedan invalidados? ¿Lo han Estamos estudiado? Porque estamos haciendo el trabajo puede haber una para... fractura de codo, ¿no es cierto? Con un periodo de invalidez corto, pero hay personas que quedan con una lesión de rótula, de fémur, y que ya no pueden hacer su trabajo. Sí, No sé si han medido el impacto de invalidez laboral. estamos pacientes. trabajando dentro de CONACET para levantar esa información junto con las evaluaciones que hacen desde el Ministerio de Salud al respecto, tratando de cruzar lo que tiene que ver con lesiones en el tránsito, porque entendemos que los lesionados son un grupo que ha estado bastante invisibilizado siempre. Y como bien usted decía, senador, existen diversos niveles de lesiones y tenemos los lesionados graves, que es el foco de la visión cero también, reducir los lesionados graves, entendiendo que existe una limitación muy fuerte de por vida para esa persona, para las familias, a nivel económico. Por lo tanto, es algo que se tiene que estudiar y donde tenemos que poner también más acento. Dentro de CONACET, en el área de observatorio de datos, estamos trabajando para levantar esa variable que dé cuenta un poco del grado de invalidez que significa una lesión o distintos niveles de lesión en el tránsito. Gracias. Puedo continuar. La siguiente, por favor. Bueno, y respecto a los usuarios vulnerables que les mencionaba recién, que son este grupo que reciben con mayor fuerza los impactos, tenemos que los peatones han venido a la baja en cuanto a fatalidades, y el grupo muy preocupante es el de motociclistas, que en la última década aumentó un 99%, o sea, casi estamos doblando las muertes de hace 10 años atrás de este grupo. Entendemos que eso tiene que ver también con el aumento del parque automotriz, con el relajo, entre comillas, que hubo durante el periodo pandémico, en donde tuvimos muy baja fiscalización, por razones obvias. Teníamos el contingente de carabineros fiscalizando el tema de la pandemia, y por lo tanto hubo un relajo también de la ciudadanía respecto a ciertas conductas como la velocidad, el paso de los semáforos en rojo, las distracciones, etc. La siguiente, porfa. O yo lo controlo de acá, perdón. No. Nada que ver. Ángela. Ahí sí. Bueno, y para contextualizar cuáles son nuestros grandes problemas últimamente, y en especial para los usuarios vulnerables, la velocidad. La velocidad es el mayor factor de riesgo y el problema más grande que tenemos hoy en el tránsito. A mayor velocidad, menor capacidad de reacción. Bueno, ustedes todo eso lo saben. A mayor velocidad, la capacidad, la tasa de sobrevivencia de un peatón atropellado o de un ciclista impactado baja fuertemente. Por lo tanto, la velocidad es el gran problema que tenemos, y a eso se ha sumado hoy también las distracciones al volante, que pasaron a convertirse en la segunda causa de muerte en el tránsito. La siguiente, por favor. Y bueno, como les decía, la velocidad se lleva el 30% de la fatalidad en el tránsito, es uno de nuestros grandes problemas junto con las distracciones, y ahí es donde tenemos que apuntar los esfuerzos en temas preventivos, en temas de diseño de infraestructura. Tenemos, como les decía antes, la visión cero se llama el enfoque seguro de la movilidad, el enfoque seguro de seguridad vial, y lo que hay detrás de este enfoque es que se aborda todo el problema de manera sistémica. No se aborda únicamente, como la lógica antigua decía, que era el ciudadano, el individuo, el que era responsable de su seguridad, por lo tanto todos los datos se apuntaban a la educación. El sistema enfoque seguro lo que dice: somos todos responsables, y aún más las autoridades, los tomadores de decisiones. Por lo tanto, somos responsables desde el punto de vista de la infraestructura, de cómo fiscalizamos, de cómo educamos, y el ciudadano obviamente también de cómo se comporta. La siguiente, por favor. Y bueno, esto es como para graficar un poco el efecto que tuvimos durante la pandemia, en donde la mayor parte de las personas moría en el sector rural pre-pandemia, y durante la pandemia, dado lo que les mencionaba recién del tema de relajo, las altas velocidades y todo eso,
se cambió un poco la torta y aumentó bastante las muertes en el ámbito urbano. La siguiente, por favor. Bueno, y eso era más que nada como el contexto, como para ponernos todos en sintonía con el problema que estamos tratando de solucionar con este proyecto de ley. Y desde el punto de vista de CONACET, este proyecto y desde el Ministerio consideramos que es un buen proyecto. Sabemos que ha ido mutando bastante respecto a cómo partió originalmente, pero que estaríamos bastante de acuerdo y apoyándolo desde el punto de vista técnico. Hay 3 grandes temas que tiene este proyecto, que el primero es que eleva el escalafón de sanciones de suspensión de licencia a conductores vía Código Penal. Por lo tanto, lo que hace es que esto se estaría considerando la legislación común y no solo en la ley de tránsito. Por lo tanto, sería aplicable a distintos ámbitos también, no solamente en lo que es respecto a la vialidad. En cuanto a las presunciones de responsabilidad, se hace una especificación sobre los ciclos y la distancia de 1,5 metros en circulación con respecto a ellos, lo que entrega mayor claridad y mayor seguridad respecto a la circulación de estos modos. Y finalmente aumenta la sanción económica a las infracciones de la ley de tránsito. La primera y la segunda apuntan principalmente a contribuir a disuadir las conductas de riesgo y promover el cuidado de todos y todas los actores en el espacio público, y muy en especial este grupo que es de más cuidado, los usuarios vulnerables. Ahora dejo con la Vivi, que va a continuar con las consideraciones jurídico-legislativas respecto al proyecto para justificar aún más por qué nosotros lo estamos apoyando. Ok, después vamos a abrir un espacio para preguntas y comentarios. Viviana, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, la segunda parte de la presentación. La siguiente, por favor. Está dividida en este esquema. Primero les vamos a comentar cuál es la justificación de este proyecto de ley, para luego mostrarles cuál era el proyecto de ley original y cuáles fueron las mejoras que se hicieron en la Cámara para tener hoy día el proyecto de ley que se está presentando y que está ahora en su conocimiento. Siguiente, por favor. Entonces, el primer punto respecto de la justificación del proyecto de ley está si bien se trata de un proyecto de ley que viene de la administración anterior en su tramitación, sí se condice con las visiones que acabamos de comentar de cuál es el contexto programático de nuestro ministerio, tanto por una parte todo el tema de la visión cero, y luego también por las cuestiones de seguridad vial. Entonces, en ese contexto es que este proyecto de ley es un proyecto de ley que a nosotros sí nos interesa seguir apoyando, y nos interesa seguir apoyando en el resultado que salió desde la Cámara al proyecto que se encuentra actualmente. Y la esencia del proyecto es que este eleva la protección de los usuarios vulnerables, que como veíamos son los peatones, los ciclistas y las motociclistas. Siguiente, por favor. Entonces, este es el proyecto de ley original, iniciado por moción de la diputada Marcela Hernando, el que originalmente proponía crear un nuevo artículo 193 bis dentro de la ley de tránsito, y establecía sanciones para los automovilistas que dañaran a ciclos y específicamente a bicicletas. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles eran los problemas que tenía originalmente el proyecto? Es que por una parte privilegiaba a ciertos usuarios de las vías respecto de otros. O sea, ¿por qué se privilegiaba solo a las y los ciclistas y no a los peatones o a los motociclistas? El segundo problema que establecía era que no se establecía una exigencia subjetiva respecto de cuál era la infracción que se iba a sancionar. O sea, si la conducta iba a ser con dolo, o sea, con la intención real de generar el daño, o si iba a ser con culpa, o sea, en el sentido de si iba a ser un actuar negligente o no. Entonces, ese tenía un primer problema si íbamos a hablar de calificaciones penales. Y el tercer problema era que generaba conflictos de proporcionalidad, porque dado la posición que se establecía, que era 193 bis como posición original, igualaba, por ejemplo, sanciones o sea, las sanciones establecidas para los conductores que producían lesiones
conduciendo bajo la influencia del alcohol, por ejemplo. Entonces tenía problemas de proporcionalidad claros. Siguiente, por favor. Luego entonces, dentro de las mejoras que se le hicieron al proyecto de ley original, fueron tres que fueron las que enunció Karina antes, que son por una parte, en vez de establecer el cambio dentro de la ley de tránsito, como la esencia del proyecto, iba a estar ya no en la ley del tránsito, o sea, no se establece un artículo 193 bis, sino que se establece un cambio en el Código Penal. O sea, se toma lo que existe actualmente en el Código Penal y se establecen ciertas diferencias que son las que les voy a explicar luego. Luego, además, se modifica el artículo 167 de la ley de tránsito en uno de los que establece las presunciones de responsabilidad de los conductores, específicamente en el número 17, que vamos a ver luego. No, todavía no. Sí. Gracias. Y además se modifica el artículo 204 también de la ley de tránsito en el sentido de actualizar penas. Y con esto, además, de actualizar montos de multa, con el efecto además disuasorio que podría esto generar. Entonces, dentro de las mejoras que se establecen en el cambio en el artículo 492 del Código Penal, es que por una parte, donde dice cuasi delito, ya establece que va a ser la exigencia de la conducta va a ser una conducta negligente, no una conducta dolosa. O sea, ya reconocemos cuál va a ser el estándar de culpabilidad para poder sancionar este tipo de daños. Pero además, ya no se establece solo respecto de los ciclistas, sino de cualquier persona que sea dañada por un vehículo a tracción mecánica o animal, y eso es lo que está actualmente en el Código Penal. El cambio viene luego, en lo que está subrayado después del artículo 490, en que se establece una suspensión de la licencia dependiendo del tipo de lesiones que se generen. Entonces, y este es el gran cambio que se produce en el artículo 492, y ahora sí podemos ver la siguiente, por favor, en que si se causan lesiones menos graves, la suspensión de la licencia va a ser de al menos 12 meses, si se causan lesiones graves, va a ser de 18 a 36 meses, luego si se causan lesiones como las que están en el paréntesis, o sea, gravísimas, que quiere decir que el ofendido quede demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme, o la muerte, la suspensión de la licencia se va a hacer entre 36 a 60 meses. Y si hay reincidencia, entonces se le obliga al juez a que la suspensión sea de al menos 48 meses, obligación que actualmente es facultativo para el juez. Entonces, estos son los cambios sustanciales que el proyecto de ley pretende hacer respecto del artículo 492 del Código Penal. Pero además, este mismo artículo, sin modificación previa, establece una sanción basal que está en el artículo 490. Si podemos volver una atrás, por favor. Que está en la primera parte, dice, además de las penas indicadas en el artículo 490. O sea, eso no varía. Y en el fondo, acá están las penas penales, digamos, que era lo que originalmente se buscaba establecer en el proyecto de ley original. Entonces, siguiente, por favor, le propongo que termine Viviana Ya. y abrimos el espacio. Y la siguiente. Ahí. Entonces, en esencia, lo que se hace con las mejoras respecto de trasladar el cambio principal en la ley de tránsito al Código Penal, está por una parte que se soluciona este problema de la discriminación, de la protección, ya no solo para los y las ciclistas, sino que se incluye a todos los usuarios vulnerables. O sea, si bien no se establece quiénes son los usuarios vulnerables, se establece una norma general respecto del Código Penal para quien cause daño por la conducción de vehículos motorizados. Luego, también se introduce el tema de la penalidad dentro de la lógica del Código Penal y nos establecen tipos especiales dentro de la ley de tránsito que podría generar problemas de desproporcionalidad, que fue lo que le comenté, o de antinomia, que de repente puede ser que la ley del tránsito diga una cosa, luego el Código Penal diga otra cosa y se produzcan contradicciones.
También se establece, como les decía antes, la exigencia subjetiva de que sea un cuasi-delito, como les mostraba inicialmente, o sea, se exige culpa y no dolo en el momento en que se cause el daño. Luego se gradúan los tiempos de suspensión de la licencia de conducir, o sea, en este sentido se establece una mejora en ese sentido de ya no es gratis en algún sentido causar daño manejando un vehículo motorizado. Y la sanción de la suspensión de la licencia de conducir se vuelve más gravosa, y lo que le comentaba antes también, que en caso de la reincidencia, la suspensión será obligatoria y no facultativa, como lo establece actualmente el Código Penal. Siguiente, por favor. La siguiente mejora, y esto sí es un cambio en la ley de tránsito, está en el artículo 167 de la ley de tránsito, que establece presunciones de responsabilidad de los conductores. Específicamente lo que se modifica es el numeral 17, en que actualmente dice que se va a presumir la responsabilidad del conductor que no mantenga una distancia razonable y prudente con los vehículos que le anteceden. Lo que propone el proyecto de ley es que el numeral 17, por una parte, se explicita que dentro de los vehículos motorizados se van a encontrar los ciclos, o sea, donde están las bicicletas. Y además ya no va a ser solo el vehículo que le antecede, sino que además que circulen. Ese es generalmente el gran problema que se presenta con los ciclos, cuando se comparten las vías, en que va un auto mayor, digamos un auto motorizado, y toca al ciclista que va por un costado. Entonces, esta es una mejora que se reconoce específicamente para las bicicletas. Y bueno, los ciclos en general. La siguiente, por favor. Luego, entonces, las mejoras que se establecen acá son que, por una parte, se explicita que los ciclos son vehículos usuarios de las vías, y lo segundo es el reforzamiento de la obligación que tienen los vehículos motorizados de mantener una debida distancia con los ciclos. La siguiente. Y por último está la actualización en los montos de las infracciones establecidas en la ley de tránsito. Esto es lo que se propone, o sea, aumentar, si se trata de infracciones contra lesiones gravísimas, que sea de 3 a 6 unidades tributarias mensuales, luego de 1,5 a 3 UTM, luego de 1 a 1,5 UTM, y luego de 0 a 1 unidad tributaria mensual. La siguiente, por favor. En este cuadro se observa cuáles son los montos actuales y cuáles son los montos establecidos o propuestos por el proyecto de ley. Mejorado, el que van a poder discutir ustedes ahora. Porque durante la discusión, además del proyecto que establecía mayores montos para las multas, sí, la gente de la discusión se dieron cuenta que en general el sistema establecido por la ley de tránsito establecía montos muy bajos. O sea, lo más grave que se podía cometer dentro de la ley de tránsito implicaba una multa de 3 UTM, que eran 165.000 pesos. Entonces, lo que se propone es actualizar esos montos y elevarlos para que eso signifique, de alguna manera, la disuasión para cometer este tipo de infracciones. La siguiente. Por lo tanto, dentro de los cambios establecidos entre el proyecto de ley original y lo que se trabajó en la Cámara, es que se consideran todas las ideas matrices establecidas en el proyecto original. Como ven, por una parte está reordenar el proyecto, la primera propuesta en el Código Penal, lo que permite que haya una mayor consistencia dentro de todo el ordenamiento jurídico. Luego se solucionan los problemas que establecía originalmente el proyecto de ley original, que está por una parte el establecimiento de sanciones y penas que no privilegia el daño a un solo tipo de usuario de la vía o del espacio público, sino que incluye a todos los usuarios vulnerables.
Luego se refuerza la protección de los ciclos como usuarios de la vía. Y por último, se aumentan, o prefiero usar la palabra, se actualizan los montos de las multas en general establecidos en el sistema de la ley de tránsito. Esa es nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana, a ambas. Yo tengo varios, voy a empezar por los comentarios que tienen que ver más con el contexto, porque lo que a mí me preocupa, nosotros hemos aprobado en estas instancias el tema de la reducción de velocidad, los 50 kilómetros por hora, la ley NOCHAT, que está vigente hace poco tiempo, la ley de convivencia vial, que era parte de los temas de velocidad. Ahora iniciamos un trabajo, lo estamos continuando, que es la ley, la ley CATI, que me parece que es mucho más amplia. Y hoy día estamos con un proyecto de ley en la misma línea para sancionar al conductor. O sea, creo que se han hecho hartos esfuerzos, pero todos estos esfuerzos tienen como componente común la sanción. Esto yo lo he planteado anteriormente, lo hice en el gobierno anterior también. Me preocupa, yo entiendo que la CONACET actúa como coordinador, que tiene presupuestos reducidos, y entiendo la mirada integral del tema de la seguridad vial, pero también creo que se ha dejado el tema de la educación vial, porque no es todo, pero es un factor relevante a mi juicio. Entonces, si queremos permear y cambiar comportamiento, cambiar una cultura de convivencia vial, a mi juicio no es suficiente, y los esfuerzos, y ahora veo que en el gobierno va en la misma línea de solo las sanciones. Entonces, le quiero pedir a la CONACET que le informe a esta comisión cuál es la política en materia de educación vial, porque a pura sanción algo vamos a lograr. O sea, entre los dispositivos del CAT y la ley NOCHAT, la fiscalización de la velocidad, supongo que algo va a pasar. Porque también el exceso de velocidad, hay mediciones que, o sea, 180 kilómetros por hora, entonces también hay una conducta que no sé si es suficiente o es el camino correcto exclusivamente apuntar en esa línea, ¿ah? Porque hoy día lo que veo es el mismo enfoque. Entonces creo que ahí tenemos un tema importante. En la información que entrega CONACET respecto a los fallecidos, vemos que en la última década ha sido un número más o menos estable, que queremos alcanzar el estándar OCDE, me parece bien, pero ¿cuál es la información? Si la tienen desagregada por regiones, porque claramente, probablemente hay diferencias. O sea, yo hipotetizo que en regiones con mayor cantidad de población y también con mayor parque automotriz, no lo sé, probablemente van a haber concentraciones, pero es algo que lo planteo solo a nivel de hipótesis, ¿ah? Entonces creo que es importante, porque no vi ni una lámina con información desagregada, a lo menos por región. Y en parte de los análisis que ustedes realizan se habla de la variable dicotómica urbano-rural. Rural es carretera concesionada, sector rural. O sea, ¿dónde están esos accidentes? Porque también a mí me aparece el camino rural, camino secundario, entonces no me cuadra mucho. Cuando ustedes dicen rural, ¿cuál es la definición de rural para la medición que realizaron en ese sentido? Yo por eso creo que al menos en tema de educación vial hay que dar un salto también desde la CONACET y ver cómo integramos al resto de los ministerios. Y respecto al proyecto de ley en sí mismo, hoy día es el tema de las distancias. Lo que no sé cómo diferenciar cuando también hay imprudencia, por ejemplo, de un ciclo. Porque el 1,5 metros es una frontera bien sutil también. Entonces, si eso lo han abordado, fue parte del debate legislativo en la Cámara. Voy a darle la palabra a los colegas, senador Van Rieselbergher, luego senador Castro. Muchas gracias, presidente. Felicitar la presentación de quienes nos acompañan, me pareció que fue muy bien lograda en ambos casos. Y tengo dos consultas. La primera es si es que el concepto de ciclos, ¿ya? Incluye los scooters, ¿ah? Y los otros aparatos de movilidad que hoy día se están ocupando, me parece que sí, pero no quería tener la certeza. Y lo segundo, no sé si es que en la línea de las conclusiones, el análisis que hicieron le generaron algún tipo de propuestas de mejora en esta instancia legislativa, digamos, ¿no? No sé si tienen ambas, a lo mejor no ahora, pero quizás nos pueden hacer llegar algunas propuestas de mejoras adicionales al producto legislativo que hoy día tenemos, que de todas maneras celebro que haya sufrido una modificación virtuosa
fundamental en la tramitación legislativa que hasta ahora tiene. Eso, muchas gracias. Gracias, senador. Senador Kusanovich había solicitado la palabra. Gracias, presidenta. No, hay un tema que me preocupa porque esto está orientado a todas las bicicletas y los ciclos y a los peatones, tengo entendido. Pero vulnerables también son las personas que andan a caballo o que andan en un vehículo de tracción animal. También no tienen mayores resguardos a veces, que sería bueno ver ese tema también, porque quizás en las zonas rurales se da más que en las zonas urbanas, pero es un tema para tener contemplado, me parece. Gracias. Gracias, senador Kusanovich. Senador Castro. Gracias, presidenta. Sí, también acompañar y respaldar la iniciativa gruesa, que naturalmente me imagino en algún minuto haremos las indicaciones, las enmiendas que correspondan en un plazo determinado. Y las dudas que tengo son las siguientes. ¿Cuándo en materia de sanciones se aplica el retiro perpetuo de la licencia? ¿Cuándo se tipifica por ustedes como gobierno esa condición, que es una condición que desde el punto de vista cultural y ciudadano, la gente puede decir ya tantos meses, pero ¿cuánto es la máxima sanción? El retiro de la licencia de conducir. Porque se puso reincidencia, pero me gustaría que eso se ahondara y se precisara mejor, ¿eh? Esa pena, que me parece que es una pena que marca un antes y un después de cualquier persona. Segundo, en el caso de las lesiones, quisiera entender de mejor manera el cuadro de las condicionantes entre las lesiones. Ustedes colocaron esto en un escalafón, llamémoslo así, de 3 categorías: de menos grave con 12 meses o más, grave 18-36 y muy grave 36-60. ¿Cómo se compatibiliza esto con la clasificación médico-legal de las lesiones? Estoy pensando en lo médico-legal que a uno le toca conocer. Una fractura, aunque sea la fractura de la falange distal, es grave. Si yo en un choque, en cualquier, tengo una fractura de aquí, es grave. Está puesto así. Legalmente queda como grave, aunque parezca chiquitita. Un traumatismo encefalocraniano tiene a su vez variantes de categoría de nivel de impacto respecto a lo que se denomina, no sé, aquí está puesto en el tema del Código Penal antiguo, cuando el ofendido queda ofendido de mente. Mucha gente, y me ha tocado a mí ver secuelada de un TEC después de un accidente de tránsito, no queda demente, pero queda disminuido, queda enlentecido, o queda con las facultades de hablar o comprender suficientemente bien, o poder estar orientado en tiempo y espacio. Me refiero a saber que digo o no, pero puede sostener una conversación. Yo sé que esto puede ser una digresión, si ustedes quieren, muy fina, pero no lo es tanto en la práctica cuando las personas quedan lesionadas y no se sabe si pueden o trabajar. Una cosa es no poder trabajar porque yo trabajaba de digitador y me amputaron una mano, ya. El que hablaba y era profesor porque perdió las cuerdas vocales en la intubación el día que lo trataron de emergencia, cada uno tiene lo suyo, pero hay lesiones que quiero yo distinguir entre la categoría de grave y muy grave, que está con penas distintas, para hacer foco, porque entendemos bien, impedido de un miembro importante o notablemente deforme. Estas cosas, presidenta, se discuten mucho en la ASH, la Asociación Chilena de Seguridad, con los accidentes del trabajo. Estas son materias, cada órgano tiene un valor, está tipificado cuando una persona se accidenta en el trabajo, hasta dónde es impedimento, ¿no? Hay un escalafón de daño o mutilación, por decirlo así, de una persona secuelada de un accidente. Quisiera más precisión en esto, porque esto va a ser un debate de jueces y abogados, al final en los tribunales. ¿Cuándo es grave, cuándo es muy grave? ¿Qué significa pasar de muchos meses más o no de suspensión de la licencia, además de la multa? Estamos hablando de hasta 5 años de suspensión de licencia. Si ustedes pudieran ahondar en eso de manera más clara. Y por último, presidenta, bien, acogiendo lo que planteó mi colega Andrés Alberie, hay una duda de cualquier persona común y corriente, que es
los señores que están en scooter o en monopatín o en una motoneta que tiene bajo un nivel de cilindrada que no requiere patente. Y nadie en la calle se preocupa porque entran en la calle, salen, andan en veredas, andan aquí, andan allá. ¿Cómo aquí? Y aquí estoy pensando en los accidentes que todos hemos visto de quienes andan en un ciclo y atropellan a un peatón. Estamos hablando de la relación entre un ciclo o bicicleta o qué sé yo, versus peatón o versus otro ciclo. No del auto versus un ciclo. ¿Cómo se recoge esta realidad que hoy día ocurre y cada vez más floreciente y creciente? De modo que haya simetría en la justicia que queremos aplicar. Porque, seamos sinceros, hay distinguidos ciclistas que pasan los semáforos como Pedro por su casa, que se sitúan en la primera línea cuando hay un semáforo hay que parar, se ponen adelante todos los autos, ¿verdad? Y están cometiendo una infracción porque quieren tener la pole position para salir despegando después, o giran sin mirar si viene otra persona, o pasan de la calle a la vereda en cualquier instante y viceversa, o de la ciclovía a la calle. ¿Cómo se establecen esos tipos de sanciones que son muy frecuentes? Como hay ciclovías, termino, hoy día que pasan por la vereda de la casa de las personas. Me toca a mí verlo en Rancagua, no sé, en las regiones de ustedes, los colegas, se hacen ciclovías a veces que uno sale de la casa y está ahí la ciclovía. El riesgo de accidentabilidad es enorme, porque la persona tiene que abrir la puerta y mirar si viene algo o no, y si se respeta o no. Se producen situaciones de esta naturaleza en un bien superior que es tener ciclovía, que me parece razonable que haya muchas ciclovías. ¿Cómo se abordan estas problemáticas de lesiones? También le pregunto, Presidenta, por su intermedio a la autoridad. Presidenta, Muchas gracias, senador Castro. con respecto a lo mismo, Bueno, senador Cusano, hoy tiene la palabra. Es que le voy a poner una moción de Eh, orden, prefiero coordinar yo las palabras. Tiene la palabra, sí, senador. gracias. No, con respecto a lo que dijo el senador Castro, hay un tema súper importante, que es, de repente pueden haber lesiones graves de dos tipos. Una grave que se recupera y no tiene una discapacidad o no genera una discapacidad, y otra que sea grave y que genera una discapacidad permanente. Y ese tema yo creo que debería estar la sanción cuando la discapacidad es permanente en el tiempo, la gente perdió la movilidad, perdió el habla, etcétera. Es un tema que debería estar considerado porque es mucho más grave que una lesión que fue grave y que se recuperó. No, eso, gracias. Muchas gracias, senador Kusanovich. ¿Alguna otra consulta? Si no, senador Flores. Gracias, Presidenta. No solo desde el testimonio señalar que este proyecto que surge de moción parlamentaria no fue de fácil debate, por cuanto no solamente intenta poner un orden, un respeto dentro del que la lleva las de perder, digamos, ¿no? En cualquier vía pública. Estamos hablando de ciclos de cualquier naturaleza, pero bien dice por su intermedio, Presidenta, el colega Castro, cuando también el debate era entre ciclos o entre ciclos y peatones. O sea, los accidentes de tránsito son de múltiple origen y la gran mayoría de las veces no es por la condición de la calzada ni de la señalética vial, sino que sencillamente imprudencia de nosotros los conductores o desconocimiento de la ley de tránsito. Y aquí hubo un debate importante, a lo menos respecto de dos frentes. El primero era sobre el tipo de examinaciones que se le hacen a las personas que optan a una licencia por primera vez o a renovar. La verdad es que ya sabemos cómo funciona. No sé si decir todo, pero conocemos de municipios donde el trámite, por decirlo, es bastante expedito. Es decir, las preguntas son estándar, están ya impresas hace mucho tiempo, esas se conocen, por lo tanto hay parte del aprendizaje. Y hacerlo como en los tiempos cuando a mí me tocó sacar el primer carnet, que fue hace bastante rato, había que leer la ley de tránsito completa, y el examen era en esas condiciones y además el práctico era bastante complejo. Cuando lo comparamos con otros países, de verdad llama la atención la facilidad que existe en Chile para sacar licencias y cómo se han perdido algunas licencias, como son, por ejemplo, los vehículos de tracción animal o los vehículos de tracción humana, como los ciclos. También hace años atrás había la exigencia de tener una patente y que por lo tanto conocer las reglas del tránsito. En el caso de tracción animal lo mismo. Y no solamente en tierra, también en agua. Llama la atención cómo un niño
de cualquier edad puede manejar una moto de agua de 1.200 centímetros cúbicos que puede alcanzar en el agua una velocidad de 10 nudos. ¿Ah? Y que puede generar, y de hecho lo han generado, accidentes importantes. Entonces tenemos un desbalance y una desregulación en materias de conducción. Para que se entienda bien, y conozco la réplica porque ya lo hemos planteado en otros lados, cuando uno dice, ¿por qué no se le exige a las personas que conducen bicicletas sacar patente? La verdad es que la reacción es bastante airada. Primero, yo no hablo de cobrarle a los trabajadores ni a los estudiantes, pero a lo menos una exigencia mínima de conducta en el comportamiento vial, primero. O sea, yo sabía que para doblar a la derecha había que sacar el brazo derecho, estirarlo, en fin. Hoy día uno tiene que andar siempre mucho más a la defensiva. Bueno, dicho esto, y esto solamente para ilustrar lo complejo que fue, nosotros entendíamos que hay una consecuencia mucho más grave cuando el lesionado es un conductor de un ciclo que de un vehículo mucho más resguardado. Hubo también una discusión muy fuerte respecto del alcance de la pena regulada hoy día por el Código Penal, porque se homologaba a otros tipos de crímenes que eran bastante más gravosos, ¿no? Independientemente del resultado. Sin embargo, Javier, aquí de lo que se trata es primero es modificar la escala de la sanción, que nos parecía que era poco representativa de lo que representa el respeto entre vehículos de distinta categoría y de distinto nivel de protección. Frecuentemente me ha tocado verlo, por eso es que lo puedo decir con testimonio, me ha tocado ver cómo conductores, entre comillas, no solamente cometen la imprudencia de circular cercano, demasiado cercano, sino que sencillamente le echan el auto encima a un ciclista cuando le estorba. Sencillamente, el irlo apretando contra la acera para que el pedal toque la solera es una cuestión bastante más recurrente de lo que uno cree. Lo mismo ocurre en carreteras fuera del radio urbano. Por lo tanto, nos pareció en la Cámara que cambiar la sanción de suspensión de licencia era un mecanismo que bien informado podría hacer que los conductores no solamente no cometan la imprudencia de acercarse, sino más bien ocurra lo que ocurre en otros países de la OCDE, para que nos comparemos, entre comillas, entre iguales, dijéramos, ¿no? Cuando cae una llovizna en un país europeo, o en el norte del continente americano, los conductores automáticamente bajan la velocidad. No sé, ahora creo que es máximo 50 millas. Y nadie está mirando si lo están observando o no. Bajan la velocidad. Cuando uno va a demostrar intención de tocar un paso de cebra, el frenazo es inmediato. Nadie se arriesga siquiera a acercarse a un poco más de velocidad que le impida detenerse a tiempo si ve que hay una intención de un peatón por tocar esto. Entonces, cuando discutimos esto, lo que teníamos que hacer era intentar generar precedentes que hagan que el conductor tenga de verdad temor en acercarse a un ciclista, porque si no hay conciencia de que le puede provocar un daño severo, a lo menos que sea por la vía de decir, chuta, aquí con este tipo de sanción y pena, de verdad me complico la vida para poder trabajar con mi licencia, con mi vehículo, para poder desplazarme, en fin. De tal manera que el aumento de la suspensión de licencia, el aumento de la multa, claramente, y también el hecho de que se destaque, es una responsabilidad del conductor, el hecho de no mantener esta distancia prudente. Repito, Presidenta, fue duro el debate porque entramos a sutileza y aparecen otros, pero al final creemos que es necesario hacerlo. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, senador Flores. O sea, yo creo que en el primer trámite se ha mejorado bastante la idea original. La idea es que podamos perfeccionar aquello que, si es que hay algo pendiente o no. Respecto de bueno, le voy a dar la palabra al Ministerio de Transporte. Yo entiendo que la gravedad de las lesiones está definida por el Código Penal, en lo que demora sanar una persona 30, 60 días, y hay cierta clasificación, no sé, demente, inútil para el trabajo, no sé, pero eso se lo dejo, se lo voy a dejar a usted. Yo quiero pedir que en otra ocasión también que adoptemos el acuerdo de invitar a algunas asociaciones de ciclistas para que se pronuncien sobre el proyecto que estamos comentando, al Automóvil Club de Chile,
había sido de Carabineros. Me parece que al menos tenemos que tener un mínimo de audiencia. Entiendo que en la Cámara también algunos de ellos participaron, para que esté a la vista también la opinión de otros actores. Entonces tomamos el acuerdo, colegas, y quedan como invitados para una próxima sesión. Le vamos a dar la palabra entonces al Ministerio de Transportes para que recoja los comentarios y consulta de los senadores. Muchas gracias. Tomé apunte de todas las consultas hechas, así que voy a tratar de ir en orden. Respecto a los esfuerzos en materia de educación, nosotros desde CONACET entendemos que la cultura se cambia, obviamente, principalmente a través de la educación formal e informal. Las campañas son una vía de educar. El que las empresas también eduquen, hagan capacitaciones, también es otra forma de educar a la ciudadanía, pero también estas conductas se pueden cambiar a través de las fiscalizaciones, el método más efectivo y más inmediato que logramos tener, ya que el garrote y la zanahoria, el garrote funciona y ha funcionado en todo el mundo. Y a través de la infraestructura también, por ejemplo, las zonas de tránsito calmado, las zonas 30, vía diseño, se condiciona una conducta esperada de los usuarios de vehículos motorizados en este caso. Y atendiendo los esfuerzos en materia de educación, nosotros desde CONACET obviamente realizamos campañas dentro de lo que nos permiten los esfuerzos económicos y las alianzas que se hacen con el mundo privado también. Y tenemos actualmente en desarrollo un gran proyecto de gran envergadura en la región metropolitana, gracias al financiamiento del gobierno regional, que se llama Embajadores de la Seguridad Vial, en donde estamos llegando a 28.830 niños, niñas y adolescentes, porque abordamos desde el preescolar hasta cuarto medio, con talleres educativos, abordando todos los ámbitos del riesgo que significa en las vías, cómo minimizar esos riesgos, el que ellos entiendan. No se les enseña la ley de tránsito ni los riesgos en cuanto a multas, sanciones asociadas, porque no es la idea. Se enseña en cuanto a riesgo, a cómo minimizar esos riesgos y a que ellos entiendan y los puedan descubrir al momento de transitar en la vía. Ese programa también estamos haciendo las gestiones para exportarlo a regiones. Entendemos obviamente que no tiene que ser solamente centralizado en la región metropolitana, pero estamos tratando de hacer los esfuerzos y las conexiones para poder tener el financiamiento y llevarlo a las distintas regiones también. Sobre los datos por regiones que mencionaba, senadora, nosotros desde CONACET tenemos en el observatorio de datos todos informes desglosados por regiones, podemos tener toda esa, aquí no lo quise poner para no abundar tanto, pero tenemos la información, le podemos hacer llegar algún reporte si lo necesita. Del año 2021 todavía no, porque aún se encuentran en etapa de validación esos datos, por lo tanto tenemos que ver bien para aportar incluso no puse el año 2021 porque no teníamos esa información tan ese detalle aún validada. Respecto al ámbito rural-urbano, como urbano consideramos las áreas con conurbaciones urbanas y el resto es todo rural, dentro de la información para efecto de los datos aquí contabilizados, pero se puede hacer una subdivisión más aún para considerar, por ejemplo, lo que usted mencionaba, la ruta interurbana o los caminos rurales más pequeños o localidades, etc. Sobre el proyecto de ley, la imprudencia de los ciclos, ahí la Vivi quizás me puede apoyar más, cómo se aborda la imprudencia de los ciclos, porque aquí el objetivo principal, se entiende de este proyecto, es comprender que existe una mayor responsabilidad de parte del usuario del vehículo motorizado. Como decía una película, mayor poder, mayor responsabilidad. El vehículo motorizado tiene una capacidad de hacer daño mucho mayor, alcanza mayores velocidades, son unas potenciales armas de más de 2 toneladas que están moviéndose, por lo tanto la posibilidad de dañar a otro y dañar a un usuario vulnerable en este caso es mucho mayor, por lo tanto se entiende una mayor responsabilidad de parte de ellos y por eso hay este tratamiento o este esfuerzo en proteger aún más a este otro grupo. Sobre los ciclos que preguntaba el senador Van Rieselberghe, a quien incluye los ciclos en la ley de convivencia de modos, se estableció la definición de ciclos que antes no existía. Se hablaba de la bicicleta y la bicicleta era considerada un vehículo más, sin ninguna distinción. Entonces, en ese proyecto, en esa ley, se hace la distinción entre vehículo motorizado y vehículo no motorizado. Y dentro de los no motorizados se encuentran los ciclos, cuya definición están las bicicletas, los scooters, los patines, bicicletas con pedaleo asistido eléctricas, pero que puedan alcanzar hasta un máximo de 0.25 kilowatts o de 25 kilómetros por hora. Cualquiera de esas variables que se sobrepase ya pasa a ser considerado un vehículo motorizado y entra en la otra categoría.
Em, uy, ¿dónde estoy acá? Ya, perdón. Sobre la clasificación médico-legal que hablaba el senador Castro, ahí la Vivi puede ahondar mucho más, pero nosotros en los datos desde CONACYT trabajamos con la data de Carabineros y ahí tenemos todavía un problema que estamos buscando cómo resolver respecto a cómo comunicar la data con la data que maneja MinSal para poder hacer este seguimiento hasta los 30 días finalmente. Estamos tratando de avanzar en esa línea. Sobre el siniestro ciclo peatónico, está para mejorar los estándares, o lo que usted mencionaba, de que tenemos ciclovías fuera de los de la casa y se genera este conflicto. Desde el Ministerio de Transporte y desde otros ministerios también se ha venido trabajando conjuntamente en mejorar estándares para las ciclovías para que no ocurran ese tipo de cosas. Ya hoy cualquier ciclovía que se construye o se pretenda construir ya no puede construirse bajo esa lógica porque entendemos que se genera este conflicto y un conflicto que también se busca evitar. El ciclista muchas veces, y lo digo también como usuaria de bicicleta de transporte público, yo camino, he conducido vehículos, muchas veces elige la vereda no por gusto, sino por el riesgo que significa ir por una calle en donde hay una circulación de vehículos bastante alta a muy alta velocidad. Por lo tanto, muchas veces se escoge la vereda por eso, porque no existe una infraestructura adecuada. Por eso se tiene que trabajar también desde el punto de vista de mejorar la infraestructura para todo ese grupo de usuarios. Sobre el desconocimiento de la ley de tránsito que hablaba el senador Flores, de la facilidad que tenemos muchas veces en algunos municipios para sacar licencias, desde CONACYT hemos ido trabajando en robustecer los exámenes teóricos y los teóricos y prácticos para el caso de los motociclistas, entendiendo que necesitamos conductores mejor capacitados en las calles, entendiendo lo que mencionaba antes, la mayor responsabilidad que significa conducir, que debemos dejar de lado la conducción de un vehículo motorizado como un derecho, sino que como un privilegio de quien demuestre que tiene las capacidades completas para hacerlo y para convivir en el espacio público. Respecto a las licencias, la licencia clase B en estos momentos se encuentra con un 50% de tasa de reprobación. Así ha ido variando. Antes era mucho más baja esa tasa de reprobación, ahora vamos en 50%. Y las licencias profesionales van a un 60% de tasa de reprobación. La idea no es que todos reprueben, sino que la idea es que se vaya mejorando a fin de que salgan muy buenos conductores de las calles. Y eso obviamente también debería reforzarse con todo lo que lleva el proceso de obtener licencia de conducir, los exámenes técnicos, pensar en algún momento en incorporar algún examen psicológico o algo que demuestre que la persona tiene una capacidad completa para enfrentar el estrés que muchas veces se inicia en las calles. Y bueno, finalmente este proyecto lo que buscaba, como decía el senador Flores, es como modificar las sanciones, la escala de sanciones para hacer que el daño o el riesgo que se provoca en el tránsito, en el espacio, sea acorde, la sanción sea acorde al daño que se provoca o al riesgo que se está provocando. Eso es finalmente como el espíritu para entender que, vuelvo a recalcar, que como conductores de vehículos motorizados tenemos una mayor responsabilidad en el espacio público, frente sobre todo a los usuarios más vulnerables. La Vivi, no sé si querrá complementar los otros temas. Gracias, directora. Viviana tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, respecto de los temas que planteó usted sobre la educación, claro, a mí se me olvidó mencionar que además dentro del proyecto que tiene el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de la visión cero y de la seguridad vial está, bueno, por una parte la ley CATI, pero que además a esa ley queremos asociarla a que CONACYT deje de ser solo un programa dentro del ministerio y pasa a ser una agencia de seguridad. Y cuando ocurra eso, confiamos en que además de lo que está haciendo hoy día, además va a poder tener asociado las facultades para poder hacer educación vial de manera mucho más potente. Entonces, eso es algo de lo que estamos trabajando y que va asociado también a otro proyecto de ley que esperamos trabajarlo pronto. O sea, va de la mano con ley CATE. En cuanto a la imprudencia de los ciclos, claro, o sea, una como usuaria de la vía se da cuenta que esto no es solo siempre culpa del automóvil, digamos.
Pero por una parte, lo que decía Karina, está que el espíritu de la ley está en proteger al sujeto vulnerable, pero con la propuesta que se presenta no es que quede completamente desvalido, digamos, cuando el ciclo sí tiene culpa, sí tiene negligencia. Y por lo mismo, dentro de las presunciones, del cambio que se establece en la presunción, es necesario que sea Carabinero finalmente quien indique quién tiene como la causa basal del accidente. Entonces, en ese sentido, no es que se establezca que siempre el responsable va a ser el automovilista, sino que va a depender caso a caso finalmente. Y por eso se establece también dentro de la regulación en las presunciones de la ley del tránsito. En cuanto a lo que comentaba el senador Van Riesenberger, bueno, está la definición de los ciclos, que bueno, también venía preparada para poder definirlo, y efectivamente son estos dos umbrales del 0,25 kilowatts y la velocidad. Entonces, superado cualquiera de sus umbrales, ya deja de ser ciclo. Y en cuanto a las propuestas de mejora, sí, efectivamente queremos también mirar ahora con calma qué más podemos mejorar respecto del proyecto de ley, y también recoger las conversaciones que se tengan en esta mesa y luego con los invitados que van a venir, para poder ver cómo además podemos seguir mejorando el proyecto de ley. En cuanto a lo que mencionó el senador Kusanovich, tomamos el punto de la tracción animal, vamos a ver cómo conversa con lo que está dentro ya del proyecto de ley. En cuanto a lo que mencionaba el senador Castro, está efectivamente el tema del retiro perpetuo, lo tenía acá, lo del retiro perpetuo de la licencia de conducir. Claro, efectivamente dicen casos calificados. Yo creo que eso podría ser una mejora de definir qué se va a entender por caso calificado. Sí, o sea, tomamos el punto, porque efectivamente se señala, y esto sigue siendo dentro de facultativo para el juez, porque se sigue señalando, y es lo que establece hoy día el Código Penal, en eso no hay reforma, digamos, que dice, en casos calificados podrá condenarse al conductor a inhabilidad perpetua. O sea, está por una parte lo de los casos calificados y sigue siendo facultativo por el juez. Entonces es una vuelta que hay que darle. En cuanto a las lesiones, efectivamente, una de las razones para dejar el proyecto de ley dentro de una reforma del Código Penal es que converse con ese ordenamiento jurídico específico. Y dentro del Código Penal está definido qué se entiende por lesiones leves, graves, gravísimas. De hecho, iba a sacar mi código, pero me mandaron que dice el artículo, que señala que son lesiones, por ejemplo, simplemente graves cuando a consecuencia de ellas se produce una enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 30 días. Luego, lesiones leves son aquellas que a concepto del tribunal no están incluidas en las clasificaciones anteriores. Es importante resaltar que, y esto es lo que me dicen, que en la práctica judicial, cuando la lesión no produce enfermedad o incapacidad de trabajo, se incluye dentro de esta categoría. O sea, en el fondo, lo que se hace finalmente es como dentro de las categorías de médicos legales, está establecida dentro del Código Penal, y por lo mismo una mejora que se hizo es que conversen finalmente la propuesta del proyecto de ley con el ordenamiento completo del Código Penal. Y el tema de los scooters y los mosquitos que usted mencionaba antes, además de la definición que ya trabajamos, le comento que también internamente estamos trabajando en la regulación respecto de la proliferación especialmente de los mosquitos, que son estas bicicletas con motor, que no están permitidas. No están preparadas para usar un motor. Exactamente. Entonces es un punto sobre el que estamos trabajando. Sí, podría ser para este proyecto de ley, o si quiere, o sea, no sé si es necesario también llegar a la altura de la ley, o si se puede regular dentro de norma. Exacto.
Y respecto de lo que mencionaba el senador Flores, yo le agradezco personalmente por su testimonio respecto de la tramitación de este proyecto de ley, porque yo lo estoy conociendo ahora. Entonces sí veía las intervenciones dentro de cómo fue la discusión en la Cámara. Entonces es interesante escucharlo de lo difícil que fue finalmente llegar a las mejoras sustanciales que tiene el proyecto de ley hoy día. Y como mencionaba anteriormente, sí creo que también, y me doy cuenta como usuaria de la vía, porque yo también soy ciclista, de la educación vial que es necesaria, y tomando también el punto de la senadora Órdenes, de la educación vial también para ciclistas. O sea, yo creo que es necesario, por ejemplo, el tema de señalizar cuando uno va a doblar, es algo que no está integrado dentro de todos los conductores de bicicleta, ese tipo de medidas, digamos. O sea, cita contra el tránsito, o sea, tomo totalmente ese punto. Eso. Muchas gracias, senador Castro y senador Van Rysselberghe. Voy a tener que Senador. partir muy cortito, colega. Voy a tener que partir a la Comisión de Seguridad, que excepcionalmente va a sesionar ahora a las 10:45, pero desde ya, dado que Viviana indicó de que iban a trabajar en las sugerencias de mejora, dejarla cuando termine el proceso y tenga ya las propuestas de indicaciones eventualmente elaboradas, desde ya dejarla invitada, presidente, para que nos pueda exponer las sugerencias de mejoras cuando las tengan terminadas. Eso. Muchas gracias, senador. Senador Castro. Un encargo para ustedes, si pudieran hacernos llegar, ¿cuál es la definición hoy día normativa, reglamentaria, de acceso a la licencia para moto, bicicleta o scooter, cuando corresponde, en los casos que sí y que no, y de aquellos vehículos a motor bajo cierta cilindrada? Porque quiero entender el respeto a la norma, quiero saber de qué escenario real estamos partiendo, ¿de la ley de la selva? ¿O de qué estamos hablando? Pertinente. ¿Qué es lo que ustedes tienen o que existe? Y si puede indicar esto no existe o no está definido o es todavía algo. O sea, creo que esto es re importante, Presidenta, porque vamos a hacer una regulación con una ley que tiene que ser justa, ¿no es cierto? Y tiene que mirar el conjunto del problema que entendemos todos, promovemos el uso de bicicleta, pero a ver, estamos promoviendo en qué cuadro, en qué ley de la selva o no de la selva y cómo regulamos también ese escenario a propósito de esta ley. Muchas gracias, senador. Senador Flores. Presidenta, yo no quiero entrar en un debate distinto que no sea el de la discusión de este proyecto, pero creo que aquí, como otras conversaciones que deben ocurrir en Chile y algunas están ocurriendo, creo que es necesario siempre entender el espacio donde uno se mueve dentro de la individualidad, de ser persona, pero con la responsabilidad de ser parte de una comunidad. Y lo que ocurre es que hemos ido generando regulaciones de estanco y en algunos casos, y no entiendo la razón, no la he estudiado, por qué se han eliminado regulaciones que entendíamos que en su momento eran necesarias. Vuelvo al punto de que cuando yo era niño, nadie podía salir a la calle siendo niño, trabajador, o deportista, sin una bicicleta que no tuviese patente. Eso obligaba a hacer un trámite que era más expedito, el tipo de licencia tenía otras exigencias, era más flexible. A nadie se le ocurría salir en una carretela traccionada por caballos o por bueyes si no tenía a lo menos dos condiciones. Una licencia muy simple que le permitía conocer lo más básico de la circulación en vías públicas y por lo tanto le otorgaba la posibilidad de licencia y patente, y además el muchacho. Yo te aseguro que hoy día ningún conductor de las pocas carreteras que queda sabe lo que es el muchacho. Eso es el bienestar animal básico, es el palo que va colgado con una pita que cuando el conductor deja de trabajar, lo coloca en la parte donde la carretera se inclina para que el animal no esté haciendo fuerza permanente sobre el peso que lleva, sino que lo sujete un palo. O sea, con este ejemplo, Presidenta, creo que de pronto no es tan loco pensar en un debate que tenga que ver. Claro, uno puede regular la circulación de todo tipo de vehículos. Tracción animal, tracción humana, tracción automotora. Es más difícil regular el tránsito peatonal, pero por Dios que hace falta
la educación, no solamente de la ley de tránsito, sino que la manera de relacionarlo. Estamos viviendo en un país con una alta tasa y creo que creciente de comportamiento agresivo, ¿no? Estamos viviendo una situación de estrés permanente que genera cambios en nuestras conductas y eso de verdad enrarece la relación y por lo tanto es factor de causa de accidentes. Entonces, bueno, yo diría que este es un paso más de muchos otros que faltan hacer. Creo que es necesario porque las vías públicas hoy día son cada vez más recurridas, hay más acceso a todo tipo de vehículos para moverse. El monopatín uno lo pataleaba, ¿no? Y la verdad que la velocidad que alcanzaba era casi ridícula, era un mecanismo de entretención. Hoy día un monopatín eléctrico puede alcanzar, yo no sé, 40 kilómetros, 50 kilómetros por hora. Y la cantidad de accidentes que existen en la ciudad donde esto se masifica es gigantesca. Ver ciudades como cualquiera, Roma, París, la que sea, la cantidad de bicicletas, de monopatines eléctricos con el número creciente de accidentes de tránsito y de atropellos es gigantesca. Y están muy preocupados de eso. Entonces yo creo que nosotros deberíamos ir de alguna manera pensando en que este tipo de conversaciones debería ser lo que apunte hacia un país que se prepara para el futuro y no empezar a actuar a hechos consumados donde sabemos que el trámite regulatorio es lento. Gracias, presidente. Muchas gracias, Disculpe senador Flores. la Senador distracción nomás. Kuzanovich. Sí, gracias, presidenta. La verdad que lo que dijo el senador Flores es un tema bien, bien interesante porque tiene que ver, uno, con la licencia para manejar, por ejemplo, bicicletas que había, y creo que está en la ley, pero no se exige. Y el otro tema que es complejo es que si la patente para una bicicleta, porque cuando tú sacas la patente estás sacando, validando que el vehículo está apto para circular, que tiene los frenos y todas sus condiciones técnicas aptas. Y ese tema también pasa a ser importante. ¿Quién lo controla que una bicicleta tiene los elementos necesarios para poder circular en la vía pública? ¿Tiene los frenos en buenas condiciones? Los neumáticos en buenas condiciones, etcétera. Es un tema que tiene que ver un poco con lo que dijo el senador y yo creo que tiene que ver con la responsabilidad. Yo creo que el tema de tener una pequeña licencia es fundamental para la bicicleta, que creo que está, no me acuerdo la letra, antes creo que era E o F, no me acuerdo. Y el otro tema es del control de la calidad del vehículo, si está en las condiciones técnicas adecuadas para circular. Sé que es una lata, pero si estamos normando cosas, alguien tiene que decir que ese vehículo está apto para circular por la vía pública. Muchas gracias, senador. Le vamos a pedir a la Biblioteca del Congreso Nacional, por favor, que nos elabore un informe de análisis comparado respecto a las exigencias o requisitos que se solicitan para vehículos motorizados, para sí, y quizás tener una idea también cómo está funcionando esto en otros contextos. Si usted me lo permite, senador. pudiéramos agregar, solo a modo de curiosidad y necesidad de información, ¿en qué momento y bajo qué circunstancias fueron eliminadas las exigencias de conocimiento de la ley y la obtención de licencia y patente en vehículos de tracción animal y vehículos de tracción humana? Exacto, ¿Sí? me parece pertinente. Gracias. La idea es que tengamos esa claridad y formarnos una opinión al respecto. Entonces les queremos agradecer ahí a la coordinadora legislativa, a la directora nacional de CONACYT del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Vamos a seguir trabajando en este proyecto de ley. También les planteamos nuestras excusas a los representantes de Buses Ñandú, Turma, Marga, pero queremos escucharlo con la debida atención también, así que lo vamos a dejar para una próxima sesión. Y habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos y todas.